Jornada, seguimos con biomarcadores y cómo no tenemos que contar con una de las investigadoras que más años lleva trabajando en España sobre biomarcadores y posiblemente de las que más lleva también en Europa, porque cuando me dijo la friolera del tiempo que lleva investigando en biomarcadores me quedé alucinando. De hecho, lleva 25 años trabajando en el campo de biomarcadores, principalmente en alfa-sinucleína, sobre todo en demencia con cuerpos de Levy. Katrin Beyer está en el grupo, lidera el grupo de genómica y transcriptómica de sinucleopatías y bueno, básicamente su investigación, que no voy a dilatarme mucho por la falta de tiempo, está muy focalizada en obtener un nuevo biomarcador utilizando distintos biomarcadores, del cual, que nos va a hablar ella, es bastante interesante, utilizando otro enfoque distinto a las proteínas como los que hemos estado viendo. Así que, adelante, Katrin. Hola, muchas gracias, Enrique, por esta introducción tan amable y tan, grandiosa. Es verdad que yo empecé a trabajar en la demencia con cuerpos de Levy hace mucho tiempo, prácticamente, poco después de que se describiera. Y quiero aprovechar y contaros por qué. Porque en aquel momento yo era una postdoc relativamente joven, bastante joven, en aquel tiempo sí, hay que decirlo, los tiempos pasan, y trabajaba en Alzheimer. Pero en Alzheimer había grupos muy grandes y competitivos. Yo estaba ahí solita y necesitaba empezar a pedir proyectos, y entonces encontré la demencia con cuerpos de Levy, vi lo que tenía en común y las diferencias con la demencia con la enfermedad de Alzheimer, y pensé, bueno, vamos a intentar investigar aquí. Y así me hice mi nicho. En aquel momento muy poca gente trabajaba en ello. Y yo desde el principio siempre he querido decir que la investigación que hago es investigación aplicada. Yo quiero encontrar algunas herramientas que puedan ayudar a los neurólogos a utilizarlos para los pacientes, para mejorar el diagnóstico y la vida, y sobre todo ayudar a encontrar tratamientos. Hoy entonces les voy a hablar de lo que hemos hecho durante los últimos años y dónde estamos ahora. Seguramente hay muchas cosas que ya se han dicho a lo largo de la mañana, pero ya conviene ir repitiendo y así sabemos de qué estamos hablando. Vale. La demencia con cuerpos de Levy es, juntos con la enfermedad de Parkinson y la atrofia multisistémica, una sinucleinopatía. Sinucleinopatía, eso lo hemos ido escuchando durante todo el día, y están caracterizadas por patología Levy. Demencia con cuerpos de Levy y enfermedad de Parkinson en forma, voy a usar porque me gusta señalar el puntero láser, en forma de cuerpos de Levy intraneuronales, y la atrofia multisistémica con inclusiones gliales citoplasmáticas. Se complica, como ya decía Estrella antes, el panorama porque la demencia con cuerpos de Levy se caracteriza por un solapamiento muy importante neuropatológico, y por eso a nivel de biomarcadores y por eso clínico, con la enfermedad de Alzheimer. Y como la demencia con cuerpos de Levy es una enfermedad joven, y aunque tenga ya casi 30 años, es muy difícil un concepto nuevo empezarlo a tratar, incluir en la clínica. Entonces, todavía tenemos estos números, los ha presentado muy bien Estrella, numerito por numerito, me encantan los números. Entonces, el diagnóstico erróneo todavía es hasta el 80%, en dependencia de dónde se diagnostique esta enfermedad. En los grandes hospitales pensamos que puede que rondemos el 20%, no lo sé si estamos allí, pero todavía el poder diagnóstico es muy bajo. El problema viene de que los pacientes mal diagnosticados como Alzheimer se tratan luego como enfermos de Alzheimer, y más del 50% de los pacientes maltratados, tratados erróneamente por culpa de nadie, por culpa
de las características de las enfermedades de su solapamiento. Desarrollan reacciones adversas irreversibles y por eso necesitamos urgentemente biomarcadores diagnósticos. Vamos a pensar un momento, sinucleinopatías, alfa-sinucleinopatías. ¿Qué significa? Patías, patía, viene del griego patos, que quiere decir que es una enfermedad o un sufrimiento. Y si es una alfa-sinucleinopatía, sería una enfermedad de la alfa-sinucleína. Vamos a empezar y mirarnos la alfa-sinucleína. Estrella nos la presentó, dijo que es una proteína pequeña y sencillita, lo cual nos hace pensar, es fácil tratar con ella, pero todo lo contrario. Es una proteína de 140 aminoácidos, tiene 3 regiones bastante bien caracterizadas, la N-terminal, la central y la C-terminal, y está caracterizada por la presencia de unas repeticiones, de 7 repeticiones a lo largo del N-terminal y la región central. Además, se han encontrado diferentes mutaciones, sobre todo en el N-terminal de la proteína, y hay un sitio, una serina, aquí casi al final de la proteína, que se fosforila y así aumenta las propiedades agregatorias de la alfa-sinucleína. Subrayado en azul, gracias a la presencia de estas repeticiones, se forman 2 alfa-hélices que se ven aquí en la estructura terciaria y esta central es la región que fue inicialmente identificada antes aún de conocer la alfa-sinucleína. Ya se sabía que existía este fragmento, pero no se sabía a qué proteína pertenecía. Y gracias al C-terminal de la proteína, ella se mantiene soluble y su poder de autoagregación en condiciones normales es relativamente bajo. Pero también ya dijo a Estrella que no sabemos por qué la alfa-sinucleína se empieza a agregar. Aquí también traigo un gráfico así similar. La alfa-sinucleína se describió en 1993, hace 32 años. Durante los primeros años había muy pocas publicaciones cada año, pero aquí vemos que fue aumentando y el año pasado ya había 1.812 publicaciones. A lo largo de aproximadamente 20 años, o un poco más de 20 años, casi cada artículo que hablaba de las sinucleinopatías, que hablaba de la alfa-sinucleína, su agregación, empezaba diciendo: de momento no se conoce la función concreta de la alfa-sinucleína, pero ahora todo ese trabajo ha llevado a cambiar esta frase. Ya no decimos que no lo sabemos, y una de las funciones normales de la alfa-sinucleína es la transmisión, es su implicación en la sinapsis. O sea, la alfa-sinucleína es esta proteína, se une a las vesículas sinápticas y, unida a la membrana, interviene en la homeostasis sináptica, en el movimiento, el rellenamiento de las vesículas sinápticas. Es responsable de que un proteico que se encuentra en las vesículas sinápticas reconoce otro complejo proteico similar en la membrana sináptica, lo cual lleva a la liberación de los neurotransmisores. Lo estoy explicando de esta manera porque sé que en el auditorio hay personas que no saben muy bien de qué estamos hablando, y me gustaría que se entendiera más o menos, bueno, de la mejor manera posible. Y aquí, en el momento que se liberan los neurotransmisores, la alfa-sinucleína se va de la membrana presináptica
de la membrana de las vesículas y forma tetrámeros. Esto lo pongo aquí porque más adelante vamos a volver a estos tetrámeros. Bien, y sabemos que la alfa-sinucleína se agrega. Ese proceso de agregación ocurre, no sabemos por qué, ocurre siempre. Hay un tipo de plegamiento que ocurre en condiciones normales, que es reversible. Hay una formación de oligómeros que también se pueden deshacer, pero llega el momento que la alfa-sinucleína empieza a formar oligómeros de tal manera que ya su formación ya no es irreversible, ya no es reversible, perdón. Y entonces de estos oligómeros se forman protofibrillas y más tarde fibrillas. Y durante los últimos años se ha ido denominando estas formas de varias moléculas de alfa-sinucleína como semillas. Y estas semillas son como imanes para otras moléculas de alfa-sinucleína y las van atrayendo hasta formar estas fibrillas ya insolubles. Este proceso ocurre dentro de la neurona y también se ha sabido durante los últimos años, después, bueno, hemos visto cuántas publicaciones salen cada año, que la patología alfa-sinucleína se transmite como si fuera un prión de neurona en neurona. Y ese proceso puede ocurrir vía exosomas, que son vesículas que desprenden las células, o a través de penetración directa, a través de receptores, o a través de endocitosis, que sería este proceso. Bien, una vez agregada, la alfa-sinucleína afecta muchas funciones de la célula, de la neurona. Sobre todo afecta las organelas, entre ellas el núcleo, las mitocondrias y los lisosomas. Afecta también su interacción y su dinámica. O sea, ya no se garantiza el transporte de las diferentes organelas, por ejemplo, a la sinapsis, donde las mitocondrias que dan la energía a las células hacen mucha falta. Y muchas veces, una vez empieza la disfunción de una de esas organelas, se produce una vía doble que aún encima empeora la agregación de la alfa-sinucleína. Por ejemplo, cojamos el ejemplo de GBA. GBA es una enzima lisosomal que en las lisosomas degrada de un lado el glucocerebrósido y la misma alfa-sinucleína. Pero cuando hay mutaciones en este gen, y se sabe que mutaciones en este gen llevan a un riesgo muy elevado a padecer o la enfermedad de Alzheimer o la demencia con cuerpos de Levy, entonces esta enzima ya no es funcional o su funcionalidad baja muchísimo y eso lleva a una acumulación de alfa-sinucleína intralisosomal, porque ya no se degrada. Cuando el lisosoma se llena de alfa-sinucleína, ya no puede admitir más alfa-sinucleína y la alfa-sinucleína empieza a agregarse en el citoplasma. Y al mismo tiempo estos agregados ya inhiben el transporte de GBA, de la glucocerebrosidasa al lisosoma. O sea, tenemos un círculo vicioso donde los dos procesos llevan al empeoramiento. Bien, la alfa-sinucleína tiene su función normal, es muy importante en la célula, no podemos no expresarla porque no tendríamos o tendríamos muchas dificultades para la neurotransmisión y se agrega. Pero ¿de dónde viene la alfa-sinucleína? Sabemos todos que está el paradigma, el gen, el RNA y la proteína.
Pero en el caso de la alfa-sinucleína, no es un gen, un RNA, la proteína, sino tenemos muchos RNAs diferentes que producen, la mayoría de ellos, la misma proteína, aunque también, como ya decía Estrella, existen diferentes isoformas que se estudian mucho menos. De un lado se diferencian en su secuencia codificante, pero del otro lado, si lo queremos ver un poco más de cerca, en esta parte, que es la parte regulatoria del RNA, encontramos esta estructura tan variada de los diferentes transcritos, que son diferentes RNAs que producirán la misma proteína. Hace muy poco se ha publicado, todavía no está publicado, es un preprint, es un artículo que se pretende publicar, pero casi está hecho, y entonces ya lo ponen en un archivo para que todos los investigadores podamos ver qué se ha hecho. Es un estudio, para mí, al menos, y lo que estamos haciendo, súper interesante, porque un grupo de investigadores de London, del University College of London, han mirado en neuronas dopaminérgicas, que son las neuronas mayoritariamente afectadas en la enfermedad de Parkinson, y han utilizado una técnica muy novedosa para analizar los transcritos, los diferentes RNAs de la alfa-sinucleína, y han encontrado que hay 42 diferentes. Eso lo complica todo muchísimo. Y aquí está resumido que de un lado ya la diferencia en el 5' terminal del gen lo encuentran también, pero también encuentran que el otro final, que tampoco da lugar a proteína, es muy variable en los diferentes transcritos. Bien, vamos a sobreponer un momento la proteína, la alfa-sinucleína, encima del gen. Este es el RNA con los diferentes exones, que son las zonas codificantes del gen, ¿vale? O el exón 3 o el exón 5 se pueden perder durante el proceso se llama splicing. Ahí hay enzimas que cortan esas secuencias y obtendríamos alfa-sinucleínas mucho más cortas. En el caso que falte el exón 3, se produciría la alfa-sinucleína 126, y si tenemos en cuenta que se encuentra aquí en la zona donde se forman las alfa-hélices, entonces se podría esperar que esta forma de alfa-sinucleína es mucho menos propensa a la agregación. Y al contrario, esta isoforma, la alfa-sinucleína 102, le falta la secuencia correspondiente al exón 5, le falta una parte del C-terminal de la proteína, la parte muy importante para que no se autoagregue con facilidad. Si le falta, claro, va a aumentar la autoagregación. Entonces se piensa que esta isoforma podría ser responsable de aumentar la agregación de la alfa-sinucleína. Nosotros queríamos estudiar la expresión, los niveles de expresión de las diferentes isoformas, y hemos hecho un estudio en 2 partes. No sé si Alberto está aquí. Sí, Alberto está aquí. Esto ya lo conté hace bastantes años y te acordarás, pero esto está repetido con nuevas muestras para ver si era una alucinación de aquellos tiempos, pero no, se mantiene. Y entonces lo que hicimos, incluir muestras de cerebro de pacientes con demencia que habían sido diagnosticados con demencia con cuerpos de Lewy, muestras de cerebro de pacientes que habían sido diagnosticados con Parkinson y controles. Y además intentamos ver qué pasaba en sangre periférica, porque, claro, todo lo que encontramos en cerebro es muy importante para entender cuáles son los mecanismos moleculares de la enfermedad, pero
no es útil, bueno, y por eso estamos determinando y buscando los diferentes biomarcadores, a determinar sus niveles en cerebro. Necesitamos los biomarcadores, o sea, las moléculas que se puedan detectar periféricamente, y por eso en este estudio clínico hemos incluido pacientes, 72 pacientes con DLB, con demencia con corpus de Levy, 59 Parkinson en comparación con 54 controles. Entonces, lo que hicimos, utilizamos primers específicos para poder analizar los diferentes RNAs de manera separada, saber qué niveles de expresión tienen los diferentes RNAs de alfa-sinucleína. Entonces, primero quisimos ver cuál puede ser su expresión relativa en las diferentes áreas cerebrales y también en sangre periférica. Y vimos que alfa-sinucleína, la variante de tránscrito 1, TB1, es la mayoritaria, y el TB1 o la TB1 sería la que empieza con este exón, con esta parte. No incluye el resto de estos exones, o sea, no incluye las otras partes. La TB2, que comienza con este exón, está menos presente, aunque en cierta región cerebral, en el puente, tiene una expresión un poco más elevada, and so on. Y vemos que, por ejemplo, las dos isoformas, los dos tránscritos que dan lugar a las formas proteicas diferentes a la entera, a la alfa-sinucleína 140, están presentes en un porcentaje o en porcentajes muy, muy pequeños. Y esto parece como ridículo. Hay que subrayar que se estudia alfa-sinucleína 140. Se sabe muy poco sobre estas isoformas, pero sobre todo porque con las técnicas que tenemos a nivel proteico es muy difícil encontrar estas isoformas minoritarias porque la mayoritaria enmascara su presencia. Pero aún así creemos que puede tener mucha importancia a la hora del proceso de agregación de alfa-sinucleína. Empecemos con el cerebro. En corteza temporal, en pacientes con demencia con corpus de Levy y Parkinson, hemos mirado la expresión de las diferentes isoformas. Una de ellas, la mayoritaria, está sobreexpresada en demencia con corpus de Levy, en Parkinson la que se expresa segunda, y aquí cabe subrayar que la alfa-sinucleína 112 también está sobreexpresada en demencia con corpus de Levy. Como hemos visto a lo largo del día de hoy, los datos son heterogéneos, pero son enfermedades heterogéneas. Y aquí quiero volver al tetrámero que se forma en el final presináptico al no estar unida la alfa-sinucleína a la vesícula sináptica, porque son 4 proteínas, son 4 moléculas de alfa-sinucleína 140, pero si tenemos una sobreexpresión de 112 y en estos tetrámeros se incorpora una alfa-sinucleína más corta, estos tetrámeros no van a tener la misma estabilidad como los funcionales que contienen 4 alfa-sinucleínas enteras. Y esto podría ser una de las causas que inicie o intervenga en el inicio de la agregación de alfa-sinucleína. Bien, hemos mirado la expresión de alfa-sinucleína en sangre también, y aquí debía haber a lo mejor hecho rayas en rojo para que se viera mejor, pero pasa todo lo contrario de lo que hemos encontrado en cerebro. En cerebro hay una sobreexpresión, pero en sangre, sobre todo de pacientes con demencia con corpus de Levy, en comparación con controles y también en comparación con Parkinson, hay una disminución de la expresión. Es como si la sangre fuera el espejo de lo que está pasando en el cerebro. En el cerebro hay una sobreexpresión, hay una agregación y de alguna manera
la sangre reacciona de esta manera. Hemos hecho también una correlación entre la duración de la enfermedad y la expresión, y sobre todo para alfa-sinucleína Tb3 encontramos que en pacientes que han durado o que han debutado muy recientemente con la enfermedad, los niveles de expresión eran más bajos y a lo largo de la enfermedad estos niveles vuelven anormales. Aquí la expresión en 1 correspondería a niveles normales. También es interesante observar que en la enfermedad de Parkinson tenemos como una tendencia al revés, que al principio de la enfermedad los niveles de alfa-sinucleína Tb3 son más altos y van bajando a lo largo del curso de la enfermedad. Aquí podría ser, sabemos todos que la demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad muy agresiva, con un desarrollo rápido y una supervivencia relativamente corta. Depende también de cada caso. La enfermedad de Parkinson es al revés. Hay casos, sobre todo los que debutan temprano, que pueden durar muchos años. Y entonces, esto podría explicar que aquí la alfa-sinucleína está expresada a niveles más altos. Ahora les quiero invitar a venir conmigo al cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro respecto a la alfa-sinucleína a lo largo del desarrollo de la demencia con cuerpos de Lewy? En un individuo sano tenemos neuronas funcionales y la alfa-sinucleína como monómero y funcional como debe ser. En fases preclínicas o prodrómicas de la enfermedad, alfa-sinucleína empieza a agregarse, pero todavía no hay ningún síntoma. Pero también ya aquí se puede detectar mediante un biomarcador que es el ARTIQ-Quick, que hay estas semillas que ya se detectan en líquido cefalorraquídeo. Y luego, a lo largo de la enfermedad, hay sobreexpresión de alfa-sinucleína, sobre todo mucha agregación. Esta curva pretende representar la tasa de agregación de alfa-sinucleína en el cerebro y como las neuronas se van muriendo hacia finales de la enfermedad, ya la tasa de agregación disminuye. Si ahora sobreponemos en este gráfico nuestros resultados de expresión de alfa-sinucleína Tb3, podría indicar que al principio de la enfermedad, donde tenemos menos expresión de esta isoforma y las tasas de agregación de alfa-sinucleína son más altas, podría ser que la evolución de este biomarcador nos indique la tasa de agregación de alfa-sinucleína en el cerebro. Para verificar esto, necesitamos saber qué pasa en fases prodrómicas. Hemos podido analizar un grupo de pacientes o de individuos con trastorno de sueño REM, que, bueno, no lo voy a repetir porque Estrella dijo que era una de las formas prodrómicas de las sinucleinopatías. Hemos podido analizar 29 pacientes o individuos con trastorno sueño REM en comparación con 20 controles. Vimos que todas las isoformas de alfa-sinucleína están muy disminuidos en RBD en comparación con los controles. Y si nos fijamos sobre todo en SNSA, en alfa-sinucleína Tb3, vemos que los pacientes con RBD que debutaron relativamente, esto sí es una enfermedad larga, más de 10 años, 20 años, 30 años, los que llevan con la enfermedad relativamente poco tienen los niveles de expresión de este transcrito más alto que los que están más cerca de convertirse en una sinucleinopatía, o sea, en demencia con cuerpos de Lewy o enfermedad de Parkinson. Y si ahora sobreponemos estos resultados en este gráfico, vemos que realmente podría ser
que la expresión en sangre periférica de este transcrito pueda reflejar la tasa de agregación de alfa-sinucleína en el cerebro. Y sería muy interesante poder validar estos datos para poder a lo mejor sustituir el Artiquick. Porque sí, todo el mundo dice que lo tenemos aquí, pero todos sabemos, bueno, todos los que trabajamos en el campo sabemos que no es tan fácil, que tiene todavía muchos problemas y por algo todavía no está en cada laboratorio. Y además sería muy interesante poder utilizar también este biomarcador para monitorizar posibles tratamientos farmacológicos que inhiban la agregación de alfa-sinucleína. O sea, tienes un paciente, le determinas la alfa-sinucleína, la tiene muy baja, sabes que hay una viva agregación de alfa-sinucleína en el cerebro. Y entonces puedes aplicar un tratamiento y para ver funciona o no funciona, determinas después de cierto tiempo otra vez la expresión de este transcrito, de esa alfa-sinucleína en sangre periférica y entonces te indica, ¿te funciona o no te funciona? De momento esto es teórico, pero tenemos la suerte de estar llevando a cabo un proyecto de medicina personalizada que dan bastante dinero. La investigación es muy difícil, es apasionante, es mi vida, pero todo es muy difícil. Vale, y entonces ya hemos empezado, como se ve por el número aquí en el 22, pero ahora hemos tenido realmente los primeros pacientes que hemos incluido. Y lo interesante de este proyecto es que estamos incluyendo pacientes en fases prodrómicas de la enfermedad y realmente aquí vamos a, con estos pacientes, ahora ver si tenemos razón con lo que pensamos de la alfa-sinucleína TB3, si realmente es un biomarcador que pueda sustituir el Artiquick, que nos diga si hay agregación de alfa-sinucleína en el cerebro o no. Bien, este proyecto solo es posible gracias a la colaboración de muchos hospitales. El doctor Alcolea, que está aquí, habló por la mañana, también es parte de este proyecto. Y aquí ya llegamos al final de todo esto y antes de todo también me quiero sumar a las gracias que ha dado Estrella a las familias y a los pacientes por participar, por querer dar muestras para estos estudios, para que podamos avanzar y para que lleguemos realmente a identificar biomarcadores muy válidos. Y claro, solo es posible gracias a la colaboración entre muchísima gente y gracias a la financiación que podamos conseguir. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por esta charla tan espectacular y tan original, la verdad, me parece un proyecto muy original. Pero antes de comenzar la ronda de preguntas, quiero darte dos obsequios, muy de aquí de Albacete. Por un lado tenemos un libro que ha hecho recientemente una pintora de aquí de Albacete, que es Albacete en Acuarela, y una navaja. Vuelvo a repetir, todos los que lleváis la navaja me tenéis que dar, aunque sea un céntimo, porque la leyenda dice que si no se corta la amistad, y eso hay que cumplirlo, ¿eh? Muchas gracias. Nada. Bueno, comenzamos con el turno de preguntas. Alberto, creo que ha levantado la mano. Es que veo regular de lejos. Y como la sala es tan grande, voy para allá. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Y vamos, doy fe de que hace muchos años estábamos hablando de esto, o de los prolegómenos, ¿no?, de lo que has contado. Y la verdad es que es muy estimulante.
Bueno, el contexto, también por recordarlo, el contexto, si no lo recuerdo mal, era el Club de Neuropatología. Sigue existiendo y es un foro donde nos reunimos los neuropatólogos y afortunadamente venían, ya vienen menos, pero venían biólogos moleculares a darnos esta perspectiva. Y bueno, es tan estimulante que uno ve estos resultados y no deja de pensar. A ver, los patólogos somos primates visuales y asociativos. Miramos, vemos patrones y comparamos lo de aquí con lo de allá. Y estamos siempre comparando a Alzheimer con patología de Levy, con patología de priones, con taupatías. Y el esquema que se ve, ¿no?, es esa diversidad de RNAs que subyace a otra diversidad que es la de las conformaciones de alfa-sinucleína. Todo esto recuerda mucho a los priones y recuerda mucho también a las isoformas de tau y a las conformaciones patológicas de tau. Bueno, te pregunto porque es lo primero que se me ocurre al escucharlo. ¿Crees que se podría que avanzar hacia un modelo parecido al de la patología priónica? Es decir, que al final tenemos unos grupos, ¿no? Parece que apunta a unos grupos de isoformas que, bueno, no son isoformas, porque realmente es una variedad enorme de RNAs que luego se traducen en una variedad menor, si no lo he entendido mal, de isoformas de alfa-sinucleína y aún menor de conformaciones patológicas de alfa-sinucleína. Pero se puede hacer un modelo, se puede ver de una manera más global. Me pregunto eso nada más. Gracias por la pregunta. Sí, realmente, gracias que la has hecho, porque yo me alegro mucho que ya yo no sea la única quien esté estudiando todas estas isoformas, que apareció aquel estudio, aunque sea de momento un preprint, que no sea todavía una publicación aceptada, pero que empecemos a hablar de las diferentes formas, de los diferentes transcritos que llevan al lugar o que dan lugar a diferentes proteínas. Y sobre todo, claro, podíamos detectar la alfa-sinucleína 140, o sea, la forma mayoritaria. Y como no podíamos detectar el resto, lo obviábamos. Pero ahora, cuando más que una persona empiece a hablar de esto, eso va a ayudar mucho y yo espero que lleguemos a un modelo así unificado. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo sí quiero hacer una. ¿Sabes si se está explorando la posibilidad de utilizar microRNAs o siRNAs frente a alfa-sinucleína ya en estado agregado? Sí. De hecho, el artículo que describía todos esos transcritos, ellos probaron un ASO, un antisense oligonucleótido, pero claro, con eso estamos jugando con fuego, no podemos eliminar la alfa-sinucleína. O sea, habría que identificar muy bien los transcritos que sobran o que son los dañinos y luego ir específicamente por esos transcritos. A eso es a lo que me refería, precisamente. Sí. Buena noticia, ¿no? Que se empiece a focalizar. Muy buena noticia, sí. Hola, buenas. Soy Francesco del Instituto Cajal y primero muchas gracias porque ha sido muy clara. Por mi parte, mucha ignorancia en el campo y estoy aquí para aprender y creo que estoy aprendiendo mucho. Una pregunta que tengo es, se habla mucho de variantes, de isoformas, por splicing alternativo. ¿Cuánto, a ver cómo lo digo, en pacientes, por ejemplo, la enfermedad es causada por una variante
y cuánto hay un abanico de variantes en el mismo organismo. Quiero decir, en una misma neurona, por ejemplo, agregado de alfa-sinucleína, pueden venir de una singular variante o de muchas, porque si es por splicing, podría pasar en cualquier momento en la misma las células que se generan isoformas distintas. Entonces, ¿cuánto se sabe sobre el tema? De momento no se sabe, pero yo estoy muy convencida que realmente la enfermedad de alguna manera empieza por un shift, por un cambio en los ratios entre esos diferentes RNAs. Mira, la alfa-sinucleína 112, vimos que es un 0,5%, un 1%, y eso lo replica aquel artículo, y lo cual me hace muy feliz, ¿vale? Pero si este 0,5% solo cambia al 1 y hace el doble, y entonces esto, como aquí hablamos de la formación de las semillas, de esos seeds que luego atraen el material, solo tienes que duplicar la formación de esas semillas, porque hablamos de las enfermedades neurodegenerativas que empiezan en la edad. Yo estoy profundamente convencida que son todos procesos acumulativos durante todo el año, y durante toda la vida, perdón. Y entonces, claro, aunque sea un 0,5% de más, pero yo creo que esto juega un papel muy importante. El desequilibrio de las diferentes alfa-sinucleínas que a su vez aumentan la tasa de agregación de la misma. Muy bien. Gracias. Hay otra pregunta, Estrella. Se va incentivando esto cada vez más. ¿Sabes qué regula el splicing de alfa-sinucleína? ¿Qué factores pueden regular el splicing para que pueda haber un desequilibrio que quizá es dinámico? Son factores de splicing comunes. No hay ninguno de momento conocido específico solo para alfa-sinucleína. Eso sí estaría bien utilizarlo como diana terapéutica, pero no, de momento se habla de los complejos de splicing, de los spliceosomas, pero comunes para todas las enfermedades. Y la segunda pregunta, ¿por qué piensas que hay esta imagen especular en sangre? No lo sé. Sí, buena pregunta, yo quisiera saberlo. Sí, que haya alguna señalización vía microRNAs, porque hay una sobreexpresión en cerebro, esto de alguna manera llega a señalizar hacia la periferia. Muchas gracias. Pero hay una última pregunta de Tomás, Vale, segura. perdón. Es una pregunta y una reflexión que quería hacer aquí, que hay biólogos moleculares y gente tan experta en proteínas que causan enfermedades neurodegenerativas. La pregunta es la siguiente. Esta es una proteína fundamentalmente intraneuronal. Sí. Y sin embargo asumimos que puede tener un mecanismo de propagación de la enfermedad, como ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por ahí está Alberto, o como la enfermedad de Alzheimer. Nosotros acabamos de poder demostrar, ya se sabía, ¿no?, pero ahora hace pocas semanas hemos publicado en Annals que esto se puede contagiar de un paciente a otro a través de una aplastia de dura madre. Se había visto ya en estudios patológicos de hormona del crecimiento inyectada de manera intravenosa en el Reino Unido y en Francia. Y la pregunta que yo me hacía cuando te estaba escuchando, y bueno, toda la jornada de hoy tan interesante, es si creéis que encontraremos esto mismo, es decir, no solo una angiopatía amiloide iatrógena, una enfermedad de Alzheimer iatrógena o una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrógena, si podremos encontrar también una alfa-sinucleína o una taupatía iatrógena, porque lo mismo es más difícil porque son intraneuronales, pero no sé si incluso habrá ya publicaciones que también lo han hallado. Yo no las tengo en la cabeza, pero como aquí hay tanta gente tan experta, quería hacer la reflexión y la pregunta. Gracias. Bueno, de hecho, la patología alfa-sinucleína en el 50% o más de los casos no empieza en el cerebro, empieza periféricamente, empieza en el intestino, y del intestino
va afectando vía el nervio vago hasta que llega con el tiempo al sistema nervioso central. Hay casos donde, a ver, esto está postulado así, ¿vale? Que empieza directamente vía bulbo olfatorio en el caso de demencia con cuerpos de Lewy en el cerebro, pero muchos de los casos son periferia cerebro. Cuerpo, ¿no? Lo llaman body first, sí, cuerpo, cerebro. Y puedo Esto es intrapersona. Yo te pregunto de una persona a otra. de una persona. Porque si esto fuera así, bueno, pues si te hacen un trasplante de hígado, tubo digestivo, si hay Sí. cuerpos de Lewy, puede llegar a provocarte una enfermedad extendida por contagio desde otro paciente. Quiere decir que esto se ha demostrado para la angiopatía amiloidea, se ha demostrado para la enfermedad de Alzheimer, se ha demostrado para el Creutzfeldt-Jakob. Yo no tengo en la cabeza que se haya demostrado para los cuerpos de Lewy o la taupatía, pero lo pregunto. Yo no lo sé, pero yo me temo que es muy posible, claro, porque la primera vez también se habló del prion-like mechanism, sí, que la transmisión neurona-neurona parecido a priones a partir de trasplantes de... Hoy me tenéis que ayudar. De trasplantes de... No sustancia negra de este logo, pero trasplantes fetales, exacto, en pacientes con enfermedad de Parkinson y cuando morían 7, 8, 10 años después, en ese tejido encontraban patología Lewy. Y entonces, si hay un trasplante, es que no soy clínica, no sé qué tipo de trasplante pueda haber de corazón, muy difícil que haya, pero a lo mejor tarda más en llegar, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Yo ahí añadiría la pregunta de si, o sea, la beta amiloide y angiopatía amiloide cerebral está claro que existe como forma iatrogénica y vosotros tenéis unos casos, ¿no? una pequeña cohorte. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob obviamente se transmite como forma iatrogénica y es una de las formas muy bien reconocidas. La pregunta que no todo el mundo está de acuerdo, o sea, la cuestión que no todo el mundo está de acuerdo es si la patología tau de la enfermedad de Alzheimer, si se ha demostrado que se transmite. Hubo esa publicación el año pasado de unos casos en la misma cohorte de casos iatrogénicos que siguen en Inglaterra, el grupo de Collins, y que han seguido también, y yo creo que sí que han demostrado que también la patología tau, fosfo-tau, tipo Alzheimer, se transmite de una forma rara, haciendo unas lesiones focales, pero son muy poquitos casos en unas condiciones de transmisibilidad súper extremas, porque son pacientes que habían estado tratados con hormona de crecimiento durante años y bueno, o sea que yo creo que tendemos a pensar que estas proteinopatías prionoides se pueden transmitir en condiciones muy especiales, muy extremas de transmisión, pero ahora mismo, como habéis mencionado, tenemos una situación un poco experimental y es que se están trasplantando órganos de pacientes que fallecen con enfermedades neurodegenerativas, con TDP43, con alfa-sinucleína, de manera que lo veremos dentro de unos años. Los periodos de latencia son largos, pero lo veremos. ¿Sí? Ha habido comisiones ya para hablar de estas cosas y europeas y tal.